Qué bendición saber que tenemos todo ese espacio para compartir con el Señor toda la semana. ¿Qué tal, por ejemplo, nuestros grupos de visión los lunes, martes, miércoles, jueves, nuestros tiempos de fe en familia? Los jóvenes que disfrutan su fiesta de jóvenes también, los sábados en la madrugada con nuestra alborada y los domingos, familias bendecidas. Quiero compartir contigo hoy un tema muy especial que he llamado clamor intenso, respuesta sobrenatural. Quiero que vayamos a la palabra en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, el versículo 29 al 34. Clamor intenso, respuesta sobrenatural. En este pasaje vamos a encontrar un ejemplo de ese clamor que podemos levantar cada uno de nosotros, pero también que podemos levantar como matrimonio, como familia, y cómo producir ese clamor intenso que provoque una respuesta sobrenatural de parte del Señor. En medio de cualquiera que sea la necesidad, la primera reacción que tenemos involuntaria obviamente es preocuparnos. Pero esa preocupación luego nos puede llevar a una situación de confusión, de depresión, de angustia, de ansiedad, sobre todo en momentos de tanta vulnerabilidad como los que estamos viviendo. Sin embargo, recordemos que hay muchas promesas en la Escritura, como la de Jeremías 33:3. ¿Recuerdas? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo vengo para decirles, en el nombre del Señor, vamos a confiar en el Señor y vamos a clamar. Pero hoy el Señor nos quiere enseñar ese clamor intenso, cómo se produce, cómo se provoca ese clamor intenso en nuestras vidas para tener respuestas sobrenaturales de parte del Señor. En el mundo natural, lo que hay es dificultades, escasez, enfermedad, problemas, confusión. Por lo tanto, la respuesta no está en este mundo. La respuesta viene del Señor. Santiago también nos dice que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces. El salmista también nos dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto. Yo vengo a decirte que cualquiera que sea la circunstancia, la respuesta o el camino para encontrar esa respuesta sobrenatural es producir en cada uno de nosotros un clamor intenso al Señor. ¿Qué tal nuestro Señor Jesús? Que antes de ir a sufrir todo ese oprobio, levantó un clamor tan intenso que dice que grandes gotas de sangre salían de su cabeza. Era un clamor intenso, un ángel vino a fortalecerle y después de ese clamor, tuvo que enfrentar las dificultades, tuvo que enfrentar el dolor, pero al tercer día hubo una respuesta a ese clamor intenso, resucitó entre los muertos. Mateo 20, versículo 29 en adelante. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose, Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y les siguieron. Clamor intenso. Estos dos ciegos nos enseñan a cómo provocar un clamor intenso hoy. Es necesario en cada uno de nosotros, como cualquier persona en el planeta Tierra, en medio de la situación que esté, puede
producir de lo más íntimo de su ser un clamor intenso al Señor y recibir una respuesta sobrenatural. Ahora había mucha gente que estaba alrededor de Jesús. Dice el verso 29 que Jesús estaba saliendo de Jericó y que le seguía una gran multitud. Ahora es interesante que hay mucha gente en el mundo, que hay mucha gente caminando de un lado para el otro con tanta necesidad en medio de tantas situaciones. La pregunta es, ¿cuántos de esos muchos están clamando a Dios? Porque en este pasaje solo dos. Y eran dos ciegos. Y estaban clamando al Señor. Pero muchas veces en medio de tanta gente, lo triste es que hay muchas familias que no saben cómo acudir a Dios. Y Dios nos ama a todos, a pesar de las maldades, pecados, debilidades. Y Él quiere bendecirnos. Pero mucha gente no sabe cómo clamar a Dios. Y no se experimenta esa bendición del Señor, ese poder sobrenatural sobre sus vidas, sobre esos matrimonios y sobre esas familias. Todos los que están viendo este mensaje están invitados a clamarle al Señor y no seguir en medio de esa mucha gente viviendo solo del sentido común, viviendo solo de lo que el mundo nos permita tener. Hay mucha deuda, hay mucha enfermedad, hay mucha frustración, hay mucho desconsuelo, hay mucha amargura, hay mucha tristeza, hay mucha depresión. Y en medio de eso, la multitud de gente sigue viviendo, sigue transitando en este mundo, ignorando que hay un Dios que puede dar respuesta a su vida, respuesta a la angustia. Yo no sé en qué situación te encuentras, pero quiero que sepas que hoy puedes levantar un clamor intenso al Señor y dejar solo de estar transitando por la calle, por la vía, en la rutina de este mundo, ignorando que puedes estar tan cerca del poder de Dios. Estás a una oración de un milagro. Estás a un clamor intenso de ver cosas sobrenaturales en tu vida como estos dos hombres. Esos dos ciegos, dice la palabra, que estaban sentados junto al camino. Esta es una postura de frustración. Estar como a la deriva, sentirse como a la deriva, pensando en tantas cosas sin ver ninguna solución. Este pasaje y los pasajes de los milagros que hay en los 4 evangelios no quedan solamente como relatos y como historias de los milagros que el Señor hizo. Literalmente pueden ocurrir el día de hoy, pero más que eso, la palabra sigue estando viva. Y hay un mensaje de Dios para ti y para tu familia en esta palabra. Y es que muchas veces nos sentimos a la deriva, allí junto al camino, viendo pasar la vida en la impotencia de no tener cómo resolver las situaciones en las que nos encontramos. En la deriva, pensando en tantas cosas, llenando la mente de tantos pensamientos hasta de muerte, pensamientos fatales, pensamientos de derrota, pensamientos de desánimo, pensamientos de un mañana muy apesadumbrado, muy triste, muy complicado, y no estamos viendo ninguna opción. Estos eran dos ciegos que estaban a la deriva, sentados junto al camino. Y el Señor en su corazón siente ese dolor de muchas personas que se sienten así hoy en día. Y tal vez tú te sientas así hoy en día, viendo la vida pasar con remordimientos de todos los pecados que has cometido. Perdóname la expresión, de todas las embarradas tal vez que hemos hecho, pensando que ya no hay remedio, pensando que nuestra vida es un fracaso,
pensando que no hay solución, que es irremediable, asfixiados con tantos compromisos sin poder resolverlos, en una parálisis económica, en una situación difícil tal vez en tu hogar, y el enemigo quisiera invadir esos pensamientos y quisiera hacerte pensar que ya no hay manera de solucionarlo, que la vida ya se fue así. Es más, el plan estratégico de Satanás es llenar tu mente de pensamientos de angustia, de derrota, para llevar a muchos al suicidio, a las drogas, al alcohol, a la brujería, a la hechicería, a las enemistades, divisiones en su hogar, divorcios. Pero yo quiero decirte que no tienes por qué quedarte allí junto al camino. Estos dos hombres, dice la palabra, que oyeron que Jesús pasaba, y dice, y empezaron a clamar. Clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Algo ocurrió que estos dos hombres les hizo pensar que no tenían por qué conformarse a la situación que estaban viviendo. Algo ocurrió que hizo que estos hombres reaccionaran, que no se quedaran sentados viendo pasar la vida delante de ellos. Algo ocurrió que le llenó a estos hombres de una convicción de que algo todavía se podía hacer a pesar de que todo estaba en su contra. Ellos oyeron la voz del Señor. Hay algo muy poderoso que ocurre en tu interior cuando te expones a la palabra del Señor. Cuando le dices: Señor, necesito oír tu voz. Lo que necesitamos en esos momentos de impotencia, donde estamos tan frágiles, tan vulnerables, es decirle: Señor, necesito tu palabra, necesito que me hables. ¿Sabes qué te recomiendo? Nosotros tenemos en nuestro canal de YouTube todo un menú de conferencias, de enseñanzas de la palabra de Dios. Y continuamente tú puedes acceder y encontrar una palabra, porque lo que tú necesitas es una palabra. El mundo entero, más de 7,000 millones de habitantes que hay en el mundo, necesitan la palabra de Dios. Lo que los gobernantes deberían estar buscando es una palabra de Dios para gobernar a sus naciones. Lo que los padres de familia necesitamos es buscar una palabra de Dios, porque ese clamor, ellos no clamaron sencillamente por hacer por rezar, por hacer una oración, porque la palabra de hoy del clamor intenso no funciona así. No es solamente decir: voy a orar, como orar por los alimentos o como una frase cliché. No, la palabra del Señor produjo, la palabra de fe produjo un clamor en la vida de estos hombres. Por eso el clamor intenso se origina de recibir esa palabra de fe en tu espíritu. Los grandes hombres de Dios en la Escritura que clamaron cosas increíbles, como Josué, por ejemplo, y como Moisés o como Abraham, como los apóstoles, resucitaron muertos, sanaron enfermos, desahuciados, fue porque ellos primero recibieron de Dios una palabra de fe que produjo un clamor en su espíritu. Tiene que ocurrir algo acá dentro de ti a causa de la palabra. Cuando estás afligido, cuando te dan malas noticias, cuando los negocios no están funcionando, cuando hay dificultades, cuando hay enfermedad, preséntese lo que se presente, tienes que correr a la palabra. Tienes que buscar una palabra de fe que estremezca tu espíritu, que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, pueda conectarse con tu espíritu y que esa palabra de fe haga clic allí dentro de ti y algo va a producir en ti. Y lo primero que va a producir es la necesidad de levantar un clamor a Dios. ¿Te das cuenta que no se trata entonces de una simple oración? Ahí se produce un clamor intenso y estos hombres oyeron de Jesús y empezaron a clamar diciendo: Señor, Hijo de David, que significa el Mesías,
todos los judíos sabían que el Mesías venía del linaje de David. Y el Mesías clamar, Señor, Hijo de David, para ellos entendían que en el Mesías, que en el Hijo de David, que en el Señor estaba todo, la totalidad, la perfección, la plenitud. Pero eso viene cuando viene ese espíritu de fe, esa palabra de fe, y empiezas a clamar por cosas que son imposibles. ¿Qué pasa si no nos exponemos a la palabra de fe? Vamos a seguir a la deriva, junto al camino, viendo pasar la vida, porque eso no tiene solución, porque eso no lo solucionan los bancos, porque no hay un amigo que te ayude, porque eres infeliz, porque la gente se olvidó de ti. Pero estos dos ciegos, eran dos, ellos, la palabra de fe produjo un clamor y dijeron, Hijo de David, en ti está todo. Tú puedes hacer muchas cosas, y se llenaron de una convicción tan profunda, mis amados. Es el anhelo de mi corazón que todas las familias de Visión Internacional, a quienes amamos y bendecimos, Dios me dio esta palabra pensando en ustedes. Yo estuve orando por ustedes al Señor, he estado orando con mi esposa toda esta semana, todos estos días, clamando al Señor, porque sabemos que estás enfrentando momentos difíciles, sabemos que es un desafío tiempos como estos. Pero tú necesitas llenarte la palabra de fe, porque el Espíritu Santo me hablaba de que vas a levantar un clamor intenso y que va a venir de parte de Dios para ti y para tu casa una respuesta sobrenatural. Y a todos los que están recibiendo esta palabra, así les dice el Señor: aunque nada ves, aunque nada veas, empiezas a llenarte de una convicción tan firme. Estos hombres se llenaron de una convicción tan firme, pero ¿cómo se les ocurre a ese par de ciegos? Imagínate todavía que fuera uno, pero ahora pensar en repartir el milagro para dos, imagínate. Pero algo pasó en ellos, eran dos, y aunque no veían nada, ellos se llenaron de una convicción tan firme y empezaron a clamar, y eso nadie los paraba. Y es la abundancia de su misericordia. Ellos les fue revelado, porque ellos dijeron: ten misericordia de nosotros. La abundancia de su misericordia cobija todas nuestras debilidades, aún nuestros pecados, y aún sobra para bendecirnos. Les fue revelado en su espíritu la misericordia de Dios. Esa abundante misericordia hoy te brinda la confianza para clamar: no somos dignos de recibir nada de parte de Dios, pero Jesucristo llevó en el madero nuestros pecados, nuestras culpas, nuestra enemistad con Dios, para que por esa sangre que Él derramó tengamos libre acceso al trono de la gracia y nos acerquemos confiadamente y podamos clamar. Así que hoy yo te invito que clames, porque hay una abundante misericordia de Dios donde puedes venir a recibir todo lo que necesitas y más. La gente empezó a reprenderlos. Les decía: cállense. Y lo que me impacta a mí es que era tan profundo. Algo había ocurrido en el interior, en el alma, en el espíritu de estos dos hombres, que nadie los podía callar. Los chistaban, les reprendían, los callaban, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Qué quisiera callar hoy tu clamor? La opresión. Cuando viene esa opresión, déjame decirte que hay incluso demonios que vienen a oprimirte. Esto es algo espiritual, no lo vemos con nuestros ojos físicos. En medio de la tristeza, de la necesidad financiera, de la enfermedad, de los problemas que has tenido en tu matrimonio, el enemigo aprovecha y vienen hasta demonios a querer oprimirte. La tristeza quiere callar tu clamor.
palabras de otras personas que quieren callar tu clamor. El mundo quiere callar tu clamor burlándose de la gente que tiene fe, burlándose de los que alaban a Dios, burlándose de los que diezman y ofrendan, burlándose de aquellos que quieren vivir en santidad y guardarse en rectitud, en pureza moral para Dios. El enemigo va a usar personas, palabras, ideologías de este mundo para callarte. Pero algo ocurre en la persona que recibe una palabra de fe. Es un clamor intenso que nada ni nadie puede parar. Y tú vas a hacer un clamor intenso. Y ese clamor intenso va a librar tu familia. Va a librar a tu hijo de toda ruina y miseria. Va a librarte de esa enfermedad. Va a librarte de toda angustia, de toda opresión. Y no solamente eso, vas a ver una respuesta sobrenatural de parte del Señor. Ahora, los dos estaban conectados en el mismo espíritu. Eran dos y se habían puesto de acuerdo. Y necesitamos que hayan más, que nos pongamos de acuerdo. Como pastor, yo quisiera que otros líderes estuvieran cada vez más de acuerdo en el espíritu con nosotros, sus pastores. Y en la medida que incrementamos, hombre, no son 2, son 10, ahora son 20, ahora son 100. Imagínate, al clamar al Señor, unidos, conectados en el mismo espíritu, un matrimonio. Hay que salir de la trampa de la discusión y las diferencias, que siempre las tendremos porque somos diferentes, empezando porque el hombre y la mujer son diferentes, empezando porque cada uno tenemos nuestra singularidad, nuestra personalidad. Siempre va a existir uno que otro roce o malentendido, no nos podemos enfrascar en eso. Hay muchas cosas que necesitamos resolver. Qué hermoso es caminar con el Señor. ¿Para qué vino Cristo? Cristo vino para vencer el pecado, la muerte, la ruina, la tristeza, las diferencias. Y al caminar con Cristo, el matrimonio empieza a ponerse de acuerdo, a conectarse en el mismo espíritu, y empezamos a ver fruto de ese clamor cómo el Señor ordena las cosas, cómo el Señor nos levanta, cómo el Señor nos bendice. Los dos estaban conectados en el mismo espíritu. Es una bendición cuando alguien más se une contigo en el mismo clamor, cuando el padre se une con sus hijos a clamar, cuando un hermano se une con su hermanita o con su hermano a clamar a Dios. Ellos estaban convencidos. Ahora, es clamar con mayor intensidad, por encima de lo que te quiera desalentar en tu fe. Los callaban, pero ellos clamaban más. Es decir, que ellos aumentaron la intensidad cuando encontraron adversidad. Aumentaron la intensidad cuando encontraron oposición. Ellos estaban allí convencidos. Y tú tienes que tener esa mayor intensidad por encima de lo que quiera desalentar tu fe. Y ellos estaban entonces convencidos que debían clamar con todas sus fuerzas, porque sabían todo lo que el Señor podía hacer. El Hijo de David lo puede hacer todo. El Señor lo puede hacer todo. Era un clamor intenso. Dice la palabra que Jesús se detuvo, que los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Imagínate esa pregunta que el Señor les hace. Ahora, necesitamos llegar a ese instante en el que estamos cara a cara delante de toda la majestad del Dios soberano, poderoso, misericordioso. En lo espiritual, este momento es el momento en el que estamos orando, en el que estamos tal vez quebrantados, en el que hemos recibido la palabra de fe, en el que estamos creyendo y hemos subido al monte y estamos abandonando todas las circunstancias naturales que nos rodean, y estamos tan intensamente clamando que llegamos a ese lugar santísimo, a estar cara a cara con Dios como estaba Moisés. Necesitamos llegar a ese instante como matrimonios, de manera individual, como familia. Necesitamos llegar a ese momento donde estamos cara a cara viendo la majestad, el trono del Señor, viendo la gloria del Señor, viendo su poder. Llegar a ese momento en su presencia donde cualquier cosa es posible. No era algo común y corriente. El Señor se detuvo.
Número 2, el Señor los llamó. Número 3, el Señor les habló a ellos específicamente. Hay ciertas cosas que Dios te las va a hablar en medio de ese clamor intenso, que si no clamas intensamente, jamás vas a escuchar esa dirección del Señor, jamás vas a escuchar esa palabra que Dios tiene para ti. Seguro que Dios habla, seguro. Ellos llegaron a ese punto, a ese momento, no se conformaron, y todos podemos llegar a ese momento, porque cuando Jesucristo muere, la Escritura dice que el velo se rasgó, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y allí llega ese momento en la presencia de Dios, donde cualquier cosa es posible. Aleluya, cualquier cosa es posible, y tú tienes que llegar a ese momento, mis amados. Y siento en mi espíritu que hay familias angustiadas ahora mismo, que tienen dificultades para tener el alimento, y veo que hay hombres que están agobiados, que no le han dicho nada a la esposa, aunque la esposa ya lo conoce, pero están con una frustración terrible, quisieran tirar la toalla, se sienten fracasados. Veo que hay personas en medio de su enfermedad que se sienten tan solos. Hay gente al borde de tomar decisiones que no son las correctas. Hay mucha angustia, hay mucho desespero, hay mucha aflicción. Pero cuando clamas intensamente, ellos no veían nada. Era un par de ciegos, ignorados por todo el mundo. La gente ni siquiera los tenía en el radar. Pero algo ocurrió en su espíritu, y llegaron a ese momento en la presencia de Dios, donde cualquier cosa es posible. Y ellos dijeron, en medio de ese intenso clamor, cara a cara delante de la presencia del Señor: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Déjame decirte algo en lo espiritual. Ya no eran ellos los que estaban clamando. Ellos estaban en el Espíritu. La gloria de Dios se apodera de ti en ese lugar, en ese instante donde cualquier cosa es posible. La gloria de Dios se apodera de ti, de tu alma, de tu voluntad. No estás clamando en lo natural. El Espíritu Santo ha tomado el control de ti, y ahora el mismo Espíritu está intercediendo por ti. Aleluya. Mira lo que dice Romanos, el capítulo 8, un instante. Ahora regresamos nuevamente aquí a Mateo, pero en Romanos 8, versículo 26 y 27. En esta versión, Palabra de Dios para Todos, dice Romanos 8, 26: de igual manera el Espíritu nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. Hay cosas que nosotros no podemos orar. Hay momentos donde nuestras palabras, nuestro léxico no es el suficiente, el apropiado en ese momento para producir una respuesta sobrenatural. Pero el clamor intenso hace que el Espíritu Santo empiece a interceder por nosotros con gemidos indecibles, gemidos imposibles de expresar con palabras. Pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo, de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora Cristo, dice el versículo 34, ahora Cristo está sentado a la derecha de Dios y está rogando por nosotros. Mira todo este accionar, mira toda esta misericordia. Ten misericordia de nosotros. ¿Cómo funciona esto? Dios lo hace absolutamente todo. Jesucristo muere en la cruz para que nosotros podamos llegar a ese momento. Nos presentamos, empezamos a clamar en medio de nuestra debilidad, dice esta palabra en Romanos. Y como no sabemos qué pedir o cómo acercarnos al Señor, entonces el Espíritu mismo
toma nuestra petición y la traduce en el lenguaje del Espíritu de Dios, en el lenguaje celestial, en el lenguaje que el Señor recibe esta petición. Pero como si fuera poco, Cristo está sentado a la derecha del Padre y está rogando por nosotros. Toda la Trinidad está a disposición de un pueblo, de su pueblo santo, que nos lleva en medio de la debilidad, en medio de nuestro clamor intenso, a obtener el favor de Dios. Aleluya. Yo no sé a cuántos Dios les está hablando esta palabra, pero hoy el Señor te está trayendo paz a tu espíritu, a tu corazón, en medio de tiempos adversos. No te puedes rendir porque todo está a tu favor. Toda la Trinidad está a tu favor para que clames y en medio de tu debilidad veas la respuesta poderosa del Señor. En el verso 34 quiero concluir esta palabra. Dice: entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Dice la palabra que Jesús, compadecido. Mira esto tan impresionante. Mira el inmenso amor del Señor. ¿Sabes por qué? Vuelvo y te repito, tienes que ubicarte en la revelación que el Espíritu Santo nos está enseñando esta palabra. No era algo natural. El Señor Jesús había visto lo que estaba pasando, cómo ellos estaban en el Espíritu, cómo estos dos hombres habían llegado a ese punto en su clamor intenso de creer sin ver, pero estaban allí en la gloria del Señor, allí en la presencia del Padre. Y entonces el Señor se compadece, se enternece. El Señor se llena de consolación. Es ese inmenso amor para ti hoy, para que clames intensamente. Y es ese amor lo que provoca que la gloria de Dios sea derramada sobre ti, porque dice, les tocó los ojos. Hoy Jesús no está físicamente para tocarnos físicamente. Pero cuando clamamos como ellos lo hicieron, la gloria de Dios es derramada sobre tu vida. Y cuando la gloria de Dios se derrama, todo donde hay enfermedad viene sanidad, porque la gloria de Dios es imparable. La gloria de Dios todo lo restaura. La gloria de Dios sana. La gloria de Dios limpia el pecado y la maldad. La gloria de Dios rompe ataduras espirituales. La gloria de Dios te libra de la ruina. Todo pensamiento de muerte es quitado y viene una paz insondable. La gloria de Dios te libra de maldiciones, de miseria y de ruina y trae abundancia. La gloria de Dios trae sabiduría, restaura, coloca en ti un corazón compasivo, coloca en ti gracia y favor para arreglarte con tu esposo, con tu esposa, para restaurar las cosas. La gloria de Dios todo lo sana, todo lo restaura. Y dice que enseguida ellos recibieron. La gloria de Dios viene para que tú recibas. Hoy vas a recibir una respuesta sobrenatural. Dice que recibieron la vista. Recibieron la vista. Un clamor intenso de estos hombres. No era tan intenso, algo ocurría en su espíritu, que por más que les impedían que clamaran, ellos seguían clamando mucho más. Y mira lo que ocurre, una respuesta sobrenatural. Recibieron la vista. Dos ciegos recibieron la vista y le siguieron. Lo que el Señor pudo ver en estos hombres, por lo cual se compadeció, es que algo ocurrió en su espíritu. Ellos creyeron y eso conmovió a Jesús. Cuando alguien cree a pesar de lo que está pasando, el Señor se conmueve, se compadece. Se conmueve el Señor de ver una persona en su fragilidad, que a pesar de lo que está sufriendo, está creyendo en el Señor. ¿Cómo lo demostraron? Que recibieron la vista y le siguieron. Hay tanta dureza en el corazón que muchas personas, en vez de recibir de la gloria y seguir a Jesús, lo que hacen es separarse y apartarse. Pero estos hombres
le siguieron porque entendieron algo. No necesitamos nada más, solamente necesitamos al Señor. Mis amados, como está el mundo, queda demostrado que tú no necesitas nada más, sino seguir al Señor Jesucristo. Yo te invito para que en este momento levantes un clamor intenso y cierras tus ojos y vas a presentarte delante del Señor y vas a anhelar llegar a ese punto, a ese momento donde la gloria del Señor está. Empieza a adorarle. Levanta tus brazos, adórale. Aleluya. Él es poderoso. Aleluya. Él es tu refugio. Nada puede impedir que la gloria de Dios se manifieste. Pero Él está esperando que tú levantes ese clamor. Él está esperando que levantes ese intenso clamor. Hay mucha gente de aquí para allá, pero lamentablemente no todos están clamando. Estoy convencido de que si toda Colombia, si todas las familias de Medellín, por ejemplo, empezaran a clamar como estos dos hombres, esta ciudad sería muy diferente. Veríamos tantas cosas sobrenaturales, pero estamos tan amarrados a las cosas de este mundo, tan amarrados. Pero en medio de tu aflicción puedes acercarte al Señor y levantar este clamor a Él. Por favor, adórale. Adórale. Aleluya. Tú has sido fiel. Aún en mi debilidad, en tu debilidad, en tu tristeza, en ti pondré solo en ti, Señor, toda mi fe, nunca me dejará. Empieza a declarar: Cristo, mi refugio, Cristo, mi refugio, ancla de mi fe, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, tú estás nada conmigo. temeré. Levanta tu voz y dile: poderoso Dios. Llega a ese momento en la presencia del Señor, donde encuentras toda la majestad, aleluya, donde encuentras toda su gloria, donde encuentras todo su poder, su perfección. El enemigo quisiera que te quedes allí a la deriva, junto al camino, llenándote de tantos pensamientos de frustración, de tristeza, de fracaso. Fiel Salvador, eres fuerte. Sí, Señor. Hacia ti yo correré. Yo te ruego, Señor, que mires todas estas familias, El gran yo que soy, desates tu poder, principio y fin. respuesta sobrenatural, Gloria te daré. respuesta sobrenatural, Cristo, mi refugio, ancla de mi fe. de mi fe. Dile: tú estás conmigo. Nada te Las voces diciendo: poderoso Dios, poderoso Dios, ten misericordia, ten misericordia de mí. Toma las manos de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ahí estás cara a cara con el Señor. Y al ver ese inmenso amor del Señor, ese inmenso amor de Dios, viene esa convicción en tu espíritu de clamar, de creer en esos imposibles. Él tiene una respuesta sobrenatural para ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, a ti venimos, Señor. Tú puedes sanar todo diagnóstico de enfermedad, de muerte. Se cancela ahora en el nombre de Jesús.
en medio de tu angustia, de que los negocios no funcionan, levanta tu clamor, dile: ten misericordia de mí, Señor. Y llega ese momento en la presencia de Dios, donde ves el resplandor de la gloria del Señor, y el Señor se compadece, y la gloria de Dios viene sobre ti para sanarte, y Él derrama esa gloria sobre ti para abrir puertas. Tocó sus ojos y fueron abiertos, y Él abre puertas de bendición, de provisión, de ayuda, de sostenimiento para momentos como estos. Él derrama esa gloria sobre ti. Padre, yo bendigo estas familias, Señor, y yo declaro que tú eres poderoso, Dios, para librarlas, que tú eres poderoso para sanarlas, que tú eres poderoso para proveer, que tú eres poderoso para sostenerlos aún en medio de la tristeza, de la dificultad. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que hoy vengas. Levanta tu voz, levanta tus brazos, porque ahora mismo tú empiezas a clamar. Clama de manera específica como lo hicieron estos hombres, porque llegas a ese punto que en este momento estamos en la presencia de Dios, donde el Señor te dice: ¿qué quieres? ¿Ustedes qué quieren que les haga? Ellos unieron su fe. Únete con tu esposo, con tu esposa, con tu hermano, tu hermana. Únete con alguien y empiecen a clamar, y allí va a llegar un momento donde ustedes van a permitir, donde el Espíritu Santo va a tomar el control, y el Espíritu Santo es el que ahora va a empezar a interceder por esa necesidad con gemidos que no se pueden expresar en palabras. Y como si fuera poco, el Señor Jesucristo está sentado a la derecha de Dios, recibiendo la petición que el Espíritu Santo está haciendo por ti, para solicitársela al Padre y para responderte con todo su favor y con toda su gloria. Aleluya. Pero el Señor se conmovió. ¿Sabes qué conmueve al Señor? Cuando tú has determinado seguirle. ¿Sabes qué conmueve al Señor? Cuando tú has determinado caminar con Él y creerle a pesar de lo doloroso que estás viviendo. Tú te llenas de fe como un niño que todo lo cree. Como un niño que todo lo cree, más allá de los impedimentos. Y si algo te quiere detener, clama más. Eleva la intensidad de ese clamor, y en el nombre de Jesús yo declaro que el Señor da una respuesta sobrenatural de sanidad, de provisión, de restauración, de liberación, de abundante paz en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Nos gozamos en ti, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Esta es una palabra que le hemos pedido al Señor para este tiempo, que nuestras familias en nuestra iglesia están viviendo, y yo sé que has recibido esta palabra de parte del Señor, y Él te ha dado un camino para clamar y ver respuestas sobrenaturales de parte del Señor. Pero hay personas que también nos están viendo, que tal vez por primera vez se conectan, que tal vez has sido invitado a esta transmisión. Yo te invito que hoy te acerques al Señor, le entregues tu vida a Jesucristo. Nada más recordaba con mi esposa y mis hijos que este 21 de agosto que pasó, hace 32 años, un domingo 21 de agosto, a mis 16 años de edad, en la mañana, yo estaba recibiendo a Cristo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Yo te invito para que hoy le abras las puertas de tu corazón a Jesucristo, para que entre a tu vida. Déjame guiarte en esta oración. Repite conmigo. Si por primera vez has escuchado esta palabra, Él te llama. Él te llama. Responde y le dile: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que soy pecador y hoy me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Señor Jesucristo, te abro la puerta de mi corazón para que entres a mi vida, para que seas mi Señor y mi Salvador. Haz de mí la clase de persona que tú quieres que yo sea. Y a partir de hoy, enséñame a vivir tomado de tu mano. Te entrego mi vida y te confieso como mi Señor y mi Salvador en Cristo Jesús. Amén
y amén. Te felicito si has recibido a Jesucristo. Sigue conectado con nosotros, con la persona que te invitó. Asiste a su grupo de visión. Te esperamos martes, miércoles, jueves en Tiempos de Fe en Familia. Todos los domingos aquí con nosotros. Quiero invitarte a ti y a todas las familias que honremos a Dios esta mañana con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Es impresionante cómo el enemigo quiere invadir de pensamientos cuando estás a la deriva, donde Satanás quiere engañar al hombre de que el dinero es el Dios a quien deben rendirle sus vidas. Y hoy el Señor confronta a las naciones, paraliza a las naciones. Imagínate, vemos torneos como este torneo de fútbol en Europa, sin ninguna persona en un estadio. Un evento tan importante como una fortuna que se recauda cuando los aficionados van y allá es en euros, imagínate. La cantidad de millones que se hubiera generado si hubiera asistencia de público. Y el Señor viene a decir, ¿quién es el Dios? ¿Quién es Dios, el Dios verdadero? Y Él aparece como el único Dios quien es digno de ser adorado. En estos momentos debemos llenarnos de un temor reverente ante el Señor y tener mucho cuidado, porque la manera visible como somos coherentes con nuestra fe en esta tierra que decimos que adoramos al Señor es nuestros diezmos y ofrendas. No solo de labios, porque Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo mostramos que nuestro corazón está cerca del Señor? Con hechos concretos de nuestra fe, que son nuestros diezmos y ofrendas, porque no es un tema de dinero, es un tema de honra y bendición. Honrar al Señor, y en ese lenguaje de reino, en ese código de fe, el Señor responde con bendición. Así que yo te invito para que tomes tu ofrenda simbólicamente. Hazte cuenta que tienes tu ofrenda en tus manos y vas a hacerlo así, y vamos a presentarte a ti, Señor, estos diezmos y estas ofrendas para que tú las recibas. Hoy nos has dado esta palabra. No dependemos del mundo, dependemos de ti, Señor, y por eso te honramos. Dice que estos dos que antes eran ciegos le siguieron, y nosotros queremos seguir tu palabra que nos habla de honrarte con nuestros diezmos y ofrendas, no importa cuáles sean las circunstancias. Aquí te presentamos nuestros diezmos y ofrendas en Cristo Jesús. Así que ahí en la pantalla aparece, adoremos al Señor mientras tanto, ahí en la pantalla aparece nuestro número de cuenta para que tú hagas tu transacción en este momento, para que puedas dar tus diezmos, dar tus ofrendas y de esta manera honrar al Señor.